decirlo. Bueno, está en línea para conversar con nosotros la diputada Dania Tabela, que en la elección en general había votado a favor del proyecto de ley Ómnibus, que votó en contra de algunos artículos ayer y que en consecuencia fue incluida en la lista de traidores al pueblo por el gobierno de Javier Milei. Dania, ¿cómo estás? Ale Berkovich te saluda en Radio con vos. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué sentiste al verte en esa lista? No, la verdad que nada. En primer lugar, sí aclarar que únicamente voté 6 incisos de los 6 artículos que puso el gobierno en votación. 6 incisos voté en contra nada más, ningún artículo en su totalidad, y en todos ellos lo hice en un convencimiento absoluto de que el gobierno estaba tomando una decisión equivocada, y como tal la responsabilidad de los legisladores primero fue tratar de introducir las correcciones en los debates previos, después en el recinto, y cuando todo esto no fue aceptado por el oficialismo, obviamente rechazar esos cambios. En el caso de las bases para la delegación de facultades, tuvo que ver con no permitir que se eliminaran los fondos fiduciarios que resguardan las obras de energía, gas y de infraestructura en las provincias, el fondo fiduciario para la trata, para las víctimas de trata, el fondo fiduciario para las becas universitarias, para el desarrollo de la ciencia. Y en el caso del artículo 5, que incluía el cómo se iba a ejecutar la reforma del Estado, bueno, tenía enormes problemas de redacción y de delimitación de en qué áreas del Estado se iba a ocurrir, y bueno, por eso me puse en esos incisos. Ahora, Dania, más allá de lo que te motivó a votar en contra de determinados incisos, de los pormenores de la votación de ayer, ¿no temés por tu seguridad? ¿No crees que se superó un límite al haberse publicado estas listas negras esta madrugada? No, a ver, primero, yo te cuento por qué voté lo que voté, porque creo que más allá de la intolerancia y de la intransigencia que a veces demuestra el presidente y del nivel de violencia que ejerce el presidente a través de sus redes sociales, los ciudadanos tienen que saber cuáles son las decisiones que tomaron sus diputados. La segunda cuestión es que efectivamente creo... Ahí se interrumpe la comunicación. Se nos interrumpe la comunicación. Tenemos a personas ahí está, que fuimos votadas al igual que él, y que por lo tanto ejercemos una representación en todos los niveles. No temo por mi seguridad, me parece sí muy desafortunado por parte del presidente, pero porque la verdad es que lo que lleva adelante es una incitación a la violencia que me parece que no le hace bien a la Argentina en líneas generales, no tiene que ver con la figura de los diputados. Si alguien piensa distinto, es traidor a la patria, digamos, es como, o traidor al pueblo en este caso, es como demasiado agresivo en términos de lo que consideramos nosotros como una convivencia democrática, ¿no? ¿No te parece que hay un doble estándar notable en los medios de comunicación y en determinado establishment político, que si hubiera asistido a una declaración de este tenor en boca, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner o de Alberto Fernández, estaría diciendo algo mucho más airado que esto? Probablemente, de todas maneras, no nos olvidemos que también durante algunos momentos del segundo gobierno de Cristina hubo situaciones de esta violencia, incluso con personas que no tenían ningún cargo público. ¿De esta violencia? El abuelo que había comprado dólares. Claro, por eso, exactamente, estaba pensando en ese caso. Cuando le dijo Cristina abuelito amarrete a uno que quería comprar dólares, tuvimos 2 meses de escándalo, creo. Y sí, lo recuerdo perfectamente. O cuando un jefe de gabinete rompió un diario en una de las conferencias de prensa. Por eso, acá lo que les están diciendo a ustedes es que son traidores al pueblo, que la van a pagar, que son delincuentes. Es bastante más que decirle amarrete a alguien. Sí, es bastante más violento y es una incitación a la violencia, pero es una forma que ha construido el presidente de obtener legitimidad, ¿no? A través de las redes sociales, que de esta forma
eso lo habilita para tomar cualquier tipo de decisión. Bueno, me parece que elige el camino equivocado. Yo lo señalé el día de mi intervención en la votación en general, que el gobierno tenía que gobernar y que para gobernar hay dos caminos. O elegís este camino que está eligiendo, o efectivamente construir consensos y acuerdos en torno a las medidas que querés tomar para que sean también más sensibles a los sufrimientos de la sociedad, pero además también para que tengan más fortaleza política. Bueno, probablemente al presidente eso no le interesa y ha decidido elegir el camino de la agresión, de la violencia, del apriete, de la extorsión. A esta hora, por ejemplo, es tendencia en la red social Twitter la palabra putitas. Y tiene ¿La palabra? Putitas. Es porque el presidente, se ríe la diputada, es porque el presidente le puso me gusta a un tuit que dice: esto fue una declaración de guerra, si no acompañan por las buenas, ajustarán por las malas, el radicalismo vuelve otra vez a confirmar que solamente sirve para ser la putita del peronismo. Bueno, es una definición que toma el presidente. Nosotros creemos que al revés. Justamente el radicalismo lo que hizo fue todo lo contrario. Como nosotros sabemos lo que significa ser un gobierno en minoría y que nos empujen permanentemente al abismo, y hemos tenido que, por responsabilidades propias, pero también por presiones de la oposición encarnada en otros partidos políticos, entregar antes de finalizar mandatos nuestro gobierno. Justamente quisimos hacer lo contrario y contribuimos muchísimo a que el texto normativo que había dado el presidente, que realmente era un aquelarre, por no decir otra palabra, tuviera algún grado de coherencia y pudiera sostenerse a lo largo del tiempo para que los cambios que proponía el presidente, convencidos además de que algunos cambios se había que llevar adelante, tuvieran sustentabilidad en el tiempo. Pero bueno, el presidente elige otro camino y uno tampoco puede cuestionar las decisiones que toma el Ejecutivo desde ese lugar. Dania, me parece que hay un punto donde el presidente va a tener que hacer una reflexión, porque eligió ser presidente de un país democrático y eso te limita en este tipo de expresiones. Dania, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Teniendo en cuenta cómo venían las negociaciones los días anteriores, lo que fue inclusive la sesión súper extensa donde se aprobó en general el proyecto, ¿vos creías que podía llegar a pasar esto de que finalmente se cayera la sesión y que él volviera a comisión? No, la verdad que no, porque efectivamente nosotros veníamos conversando con el oficialismo todas estas cuestiones que te señalo de los cambios que había en estos artículos y en los subsiguientes. Había muchas modificaciones que se habían hecho, y por eso ayer decía, me sorprende la decisión, porque no había un marco para ir en ese camino, salvo la reacción intempestiva de quien no entiende cómo funciona la democracia y cómo funciona el Congreso de la Nación. Es más, hay un diputado, el diputado Vos Carreño, que en un momento les dice hay que hacer tal cambio en tal artículo, y el miembro informante de la comisión le dice no voy a aceptar modificaciones. Bueno, quizás si hubiera aceptado esas modificaciones que solo eran una delimitación de jurisdicción, hubiera ayudado a poder avanzar en la aprobación de ese inciso y otros subsiguientes, ¿no? Pero bueno, yo insisto en esto, son decisiones de cómo querés gobernar. O gobernás con las reglas de la democracia, o gobernás en una especie de autocracia donde vos crees que sos superior a todos y que todo el que piensa distinto es el enemigo. Bueno, me parece que los argentinos, entre los cambios que votamos en octubre, tenía que ver con terminar con la grieta y en esto de la dicotomía amigo-enemigo. Dania, pero gracias bueno, por probablemente al presidente no le llegó ese mensaje. Gracias por este rato, diputada. Hasta luego. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Dania Tabela, diputada nacional por el radicalismo, otra más en la lista negra que publicó hoy Javier Milei.